Continuamos con temas interesantes para hablar de la nutrición adecuada y acorde de nuestros pichus. Y seguimos en compañía del doctor Johnny Marante, pediatra y nutrólogo. En este segmento quiero destacar que ya hemos hablado de la parte fisiológica, lactancia humana, cuándo lactar de manera correcta y cómo hacerlo con nuestros niños. Y quisiera destacar en este lado, hablar de las alergias alimentarias. ¿Qué parte de nuestros alimentos son los que provocan una respuesta de hipersensibilidad en nuestro sistema inmunológico y lo podemos considerar alergia a los alimentos? Y en esos casos nosotros como médicos hablamos muchas veces de marcha atópica. ¿Cómo hacemos para identificar en nuestros niños que la comida puede estar perturbando la respuesta de hipersensibilidad de su sistema? Claro, recordemos para una alergia tiene que haber un antígeno, que es el que va a desencadenar toda esa cascada inflamatoria alérgica. Y ese antígeno siempre es una proteína. Entonces, todo aquel alimento que en su componente, en su estructura tenga proteína, puede ser candidato a producir alergia. ¿De qué va a depender también? Pues por supuesto de la parte genética de esa persona, del ambiente donde se desenvuelve esa persona, que es lo que llamamos la epigenética. Todo eso va a incidir en que si vas a desarrollar o no vas a desarrollar alergia a la proteína de ese alimento en particular. ¿Cómo se manifiestan las alergias? Ya tú has hablado de la marcha atópica, generalmente en tres sistemas. Piel, que es lo que llamamos la dermatitis atópica, que es un hito que se pone en la piel reseca, salen eczemas, pruritos, les pica, se les cuartea, les pica un zancudo y se brotan todos, etc. Tenemos la parte gastrointestinal, aquellos niñitos que hay un problema de mala absorción, niñitos con reflujo gastroesofágico importante, que debe diferenciarse del reflujo gastroesofágico fisiológico. Los niñitos todos reflujan, o la mayoría reflujan hasta los 6 meses. ¿Cómo sabes si es patológico o no? Porque en el patológico el niñito ahí no hay ganancia de peso, no hay ganancia de talla, un niñito que se estanca. En cambio en el fisiológico no, en el fisiológico hay buena ganancia de peso, eso tiene que ser muy importante la mamá, que se angustian mucho cuando el niñito buchea. Claro, mira, hay mamás que llegan, por ejemplo, y los niñitos dicen, doctora, parece un exorcista. Agarró y yo lo tenía sentado y mire, y el vómito me le llegó al otro lado de la sala. Entonces, pero tú lo ves, ese niño tiene rollitos, está gordito, unos cachetes preciosos, espectaculares, sonríe, no llora, no sufre, no tiene cólicos. ¿Qué le dices tú a esa mamá? Señora, paciencia, en ese caso el único tratamiento es el pañalito aquí para que para que el buche le caiga aquí. Y que vuelva la leche cortada hasta los primeros 6 meses. Sí. Así lo va a hacer. No, además que a veces también comen grandes cantidades y eliminan por rebosamiento, porque hay niños que de verdad tienen un excelente apetito y tragan y tragan y tragan y comen y comen y comen. Y ojo, tú le estás complementando, tiene 7, 8 meses, lo está complementando, pero se descargan esas 2 tetas de la madre de una manera divina, espectacular. Y es tanta la carga que tiene esa cámara gástrica y ese estómago que cuando comienza el proceso de digestión es a devolver. Por eso es lo importante diferenciar entre un reflujo gastroesofágico patológico, que es el que tiene síntomas, y el fisiológico, que es un niñito que está lindo y bello. ¿A qué edad para ti comienzan esos síntomas y nosotros como pediatras le debemos de plantear a la mamá la posibilidad de trabajar en conjunto como nosotros lo hacemos en la unidad con el gastroenterólogo porque estamos sospechando de reflujo? Claro, eso depende del momento en que introduciste el alimento. Hay que darle cierto tiempo al sistema inmunológico para que actúe sobre ese antígeno y exploten esos síntomas. Entonces, es diferente en cada niño. Lo importante es saber que al ser un buen interrogatorio, mire, yo le empecé a dar leche completa. Ya tú dices, por aquí pueden venir los tiros, o cuando le di pescado la primera vez no pasó nada, porque eso es otra cosa. La primera vez no pasa nada, pero las próximas veces sí, porque ya sensibiliza. Interesante. Hay personas que dicen, bueno, pero es que tengo una reacción alérgica a la piel y tengo placas y traje la niñita y tiene abones en la piel y doctora, yo creo que es que se intoxicó. Yo digo, ajá, ¿y qué comió? Lo único, mire, doctora, comió sanito en la casa y lo único que yo le di fue un pescadito que lo trajimos. Ella ha comido muchísimas veces pescado, así que el pescado no pudo haber sido. Exacto. Y no, definitivamente no, porque tienes que tener periodo de sensibilización y justo en esa última vez que comiste pescado, ya que el sistema inmunológico sabe cuál es ese antígeno y bueno, este es el pescado, vamos a atacar. Y pum, y se florece toda la sintomatología. Yo siempre le digo a los papás que puede ser que yo haya comido toda la vida pescado y en mi cumpleaños número 25 hubo una tremenda pachanga y entre el almuerzo se brindó pescado y yo hice reacción alérgica. ¿Qué pasó? Que en 25 años antes yo no presenté reacción alérgica y por qué sí después de los 25, a pesar de que es el mismo pescado de la misma orilla, preparado de la misma manera y súper casero. ¿Qué pasó? Sensibilización.
Así El es. sistema inmunológico respondió ya en esa oportunidad y en ese momento te volviste alérgico. Por eso, cada vez que hayan dudas, debemos consultar. Sí. Entonces, las alergias, así como se expresan en vías digestivas, hablábamos de los daños de piel. ¿Podemos nosotros ver alteraciones de alergia en piel en un niño de 3 meses de edad? Sí, pudiese ser si se puso a ese alergeno de recién nacido. Generalmente pasa con las fórmulas infantiles. Cuando dejan de dar lactancia materna, por alguna razón, y comienzan las fórmulas infantiles que es leche de vaca. Así que puede hacer la reacción a partir de los 3 meses de edad. ¿Qué debemos hacer, Johnny, a la hora que tenemos un niño certificado, documentado, no solamente desde el punto de vista clínico, sino desde el punto de vista de laboratorios, que ya hemos podido medir un niñito de 3, 4 años, que se le hacen pruebas bien hechas, de alto nivel de precisión, muy específicas y sensibles para poder pescar a qué se es alérgico? ¿Qué hacer con esos pacientes? O sea, cuando yo recibo a este niño y te lo refiero y te sale un patrón alérgico donde hay alergia al gluten, alergia al huevo, alergia al pescado. Sí. ¿Qué haces tú como nutrólogo? Lo importante primero es asesorarse, porque la mamá se angustia mucho, porque a veces esos paneles salen con varios alimentos. Es alérgico al gluten, al pescado y al huevo. Y nuestra cultura es de gluten y es de huevo. Entonces la mamá dice, entonces, ¿qué le doy de comer? Entonces se angustian mucho. Recordemos que cada alimento tiene un equivalente. Entonces, si por ejemplo si es alérgico al gluten, que es una proteína que tiene trigo, centeno, cebada y malta, se suplementan esos carbohidratos con otros que no tienen gluten, como es papa, apio, cumo, todos los granos, caraotas, lentejas, frijoles, arvejas, tampoco tienen gluten. Entonces tú lo que haces es la equivalencia, cambias el alimento, pero mantienes la cantidad, que es muy importante. Si es alérgico al pescado, tenemos otra fuente de proteína, como es la carne, es el pollo, etc. Los granos también son buena fuente de proteína. Y si es alérgico al huevo, pues también está dentro del grupo de la proteína. Entonces lo importante es asesorarse cómo hacer las equivalencias, cómo estructurar esa alimentación en base a aquellos alimentos que son parecidos a los que producen la alergia, pero que no te van a producir la alergia. Bien, entonces, ¿qué podemos rescatar en este segmento? Después que hemos comenzado la lactación, podemos presentar en muchos casos, y dependiendo de la herencia y de la genética de ambos padres de nuestros pacientes, procesos de alergia que se pueden manifestar en diferentes segmentos de nuestro cuerpo, bien sea en la piel, bien sea inclusive en la mucosa ocular, que se rascan esos ojos porque tienen alergia, bien sea en la nariz con rinitis alérgica, reflujo gastroesofágico, abdomen distendido, cólicos. Lo importante es determinar que se están desarrollando estos procesos, a qué se está sensibilizando el cuerpo de cada uno de nuestros pacientes, y en el caso de poder documentar ese tipo de alergias, trabajar en conjunto como especialistas como el doctor Johnny Marante, para definir qué debe alimentarse, con qué debe alimentarse ese paciente, en qué cantidades, cómo se deben combinar los alimentos, cuáles se deben quitar y por cuánto tiempo se deben quitar, porque muchas veces reintroducimos al tiempo y logramos una respuesta efectiva en conjunto con nutrólogos, inmunólogos, pediatras y todos los especialistas que están involucrados en el diagnóstico de cada paciente. Cada caso debe ser individualizado. ¿Tienes dudas? Consulta con nosotros, manejamos los pacientes de manera multidisciplinaria y es la forma óptima de resolverlo.